Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos y que hagamos una nueva racha o que continuemos con la racha. Así que bien, iniciemos con la pregunta número uno. ¿Qué marcador histológico es típico de un pólipo hiperplásico? Una pregunta de histo, netamente histo, que saben que a veces son complejas. Tenemos como alternativas proliferación de glándulas con cifosis sin displasia, granulomas, necrosis coagulativa, invasión muscular, atipia de alto grado. Por las alternativas, sí, parece que es algo sencillo. Atipia de alto grado será carcinoma in situ, tal vez, invasión muscular, carcinoma invasor, necrosis coagulativa, algo raro. Si fuera tal vez necrosis, hasta coagulativa, ya podemos pensar en infarto quizás. Granulomas, depende qué tipo de granuloma, pero me parece que acá no es el caso. Simplemente será que es una proliferación de glándulas, pero ojo, que diga con cifosis no me parece algo relevante, pero sí, el hecho de que nos diga sin atipia es muy importante. Entonces marcamos la alternativa A y vemos si estamos bien. Los pólipos hiperplásticos gástricos se caracterizan histológicamente por glándulas alargadas y tortuosas, o sea, la cifosis con marcada proliferación epitelial reactiva. Las fobiolas gástricas se encuentran dilatadas y elongadas con un patrón irregular. Y pienso yo que el dato más importante acá será que no existe displasia verdadera. Eso es lo que lo diferencia. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál es el tratamiento neoadyuvante potencialmente curable para adenocarcinoma de esófago? Intervención paliativa, intervención quirúrgica, antibióticos, ninguno, o quimio y radio de forma preoperatoria. Esta pregunta sí está muy interesante, ya que tenemos acá el tratamiento, o nos pregunta el tratamiento neoadyuvante y potencialmente curable. Recuerden que si nos dice curable, pero muchas veces se refiere a qué, a que el tratamiento será por intervención quirúrgica y así será curable. Pero ojo, acá nos dice neoadyuvante. Con esta palabrita cambia todo. Si dijimos que lo quirúrgico es curable, o muchas veces será curable, entonces algo neoadyuvante o que está cerca de lo curable, cerca de lo quirúrgico, que será la quimio y radio de forma preoperatoria. Realizamos esto y luego la quirúrgica. Lo paliativo, antibióticos, ninguno, pues obviamente no son lo correcto. Entonces vamos a marcar la alternativa E y cuidado con este tipo de preguntas porque si estamos muy apurados en el examen, y vemos curable, podemos relacionarlo y directamente marcar intervención quirúrgica, pero sería incorrecto. Así que marcamos la alternativa E y la explicación nos dice que enfermedad localizada potencialmente curable tiene dos tipos de tratamiento o al menos una intervención y un tratamiento. El neoadyuvante en muchos casos se administra con qué? Quimio, radio y preoperatorio, lo más importante. Y lo quirúrgico con la esofagectomía, ¿qué es la extirpación del esófago? Listo, no hay donde perdernos con esta pregunta. Estaba muy interesante para analizarla. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué profilaxis puede reducir el riesgo de litiasis y obstrucción biliar? Quinolonas, metronidazol, prednisona, estatinas o ácido urso desoxicólico. Para profilaxis, para reducir el riesgo de litiasis y obstrucción biliar es un medicamento, pienso que está fácil respecto a las alternativas. Quinolonas, metro, antibióticos, prednisona, corticosteroides, estatinas para dislipidemias. ¿Qué nos queda? Ácido urso desoxicólico, que lo podemos asociar como simplemente una profilaxis que a la final sirve para muchas patologías relacionadas ya sea a riesgo de litiasis o algo de obstrucción biliar también puede ser, pero véanlo como esa asociación, lo que sea biliar con litiasis. Entonces, marcamos la alternativa E y estamos en lo correcto. El ácido urso desoxicólico actúa reduciendo la saturación de colesterol de bilis, lo que reduce la tendencia a la formación de cálculos biliares. Sencillo, favorece la solubilización del colesterol, mejora flujo biliar. Con eso ya tenemos la alternativa correcta y su explicación que está relativamente sencilla. Vamos con la pregunta 4. Un paciente
Un paciente sufre una crisis tónico-clónica generalizada inmediatamente después de recibir un golpe directo en la cabeza durante un partido de fútbol, o sea, un trauma agudo, conmoción cerebral. No pierde la conciencia por el golpe inicial, pero sí durante la crisis, ya que tuvo una crisis tónico-clónica generalizada. Se recupera completamente en pocas horas porque es importante determinar si esta crisis fue provocada por el traumatismo agudo. Porque todas las crisis después de un golpe son psicógenas, porque las crisis provocadas siempre requieren tratamiento antiepiléptico de por vida, porque las crisis provocadas son siempre más leves y no necesitan estudio, porque el paciente desarrollará epilepsia postraumática crónica con certeza, o porque una crisis provocada sintomática aguda no cumple por sí sola criterios para diagnosticar epilepsia, lo cual requiere crisis no provocada o un alto riesgo de recurrencia. Pregunta, yo lo veo muy compleja y también con alta dificultad. En este caso, tenemos un paciente con datos claves para hacerlo súper rápido. Una crisis tónico-crónica. Listo. ¿Por qué? Por un trauma. No pierde la conciencia tras golpe inicial, pero sí sufre la crisis. Hasta ahí todos bien, todos entendimos a la perfección que se recupera a las pocas horas. Simplemente nos pide determinar si todo esto fue debido al traumatismo agudo. Entonces, ¿todas las crisis después del golpe son psicógenas? No, esto es falso. ¿Por qué serían psicógenas? Incluso para sufrir una crisis tónico-clónica, no sé, muy buen actor tal vez. Porque la crisis provocada siempre requiere un tratamiento epiléptico de por vida. Eso también es falso. No todo, no todas las crisis provocadas requieren de por vida. Algunas tienen un tiempo específico donde con tratamiento efectivo termina esta patología y también de esa manera termina el tratamiento. Porque las crisis provocadas son siempre más leves y no necesitan estudio, esto también es incorrecto, ya que muchas crisis provocadas pueden ser graves y de serlo necesitan su estudio. Incluso si fueran leves pero con crisis tónico-clónica también se requiere su estudio. Porque indican que el paciente desarrollará epilepsia postraumática con certeza. Podría ser que sí, pero ojo, podría ser, acá dice con certeza, no hay probabilidad, no siempre será así. Y la alternativa E, que no cumple el criterio, pues sí, porque acá tenemos una sola crisis y nada más. Esta es la que más se acerca. Para hacer, bueno, dice que no cumple por sí sola el criterio para diagnosticar epilepsia, falta muchos más criterios para diagnosticar la epilepsia, porque esto fue netamente provocado por ese golpe en la cabeza. Vamos a marcar la alternativa E y estamos en lo correcto. Durante una crisis provocada o síntomas agudos y no provocados es esencial para el diagnóstico de epilepsia. Una crisis provocada ocurre en estrecha relación temporal, que es todo lo que tenemos. ¿Ocurrió debido a qué? A un golpe en la cabeza. Una crisis provocada no implica el diagnóstico de epilepsia. Y es muy cierto, porque acá simplemente fue una crisis, nada más. Si la crisis fue o se asocia a un factor reversible como una conmoción aguda, el manejo se centra en tratar el factor de riesgo de recurrencia, que puede ser que si está resuelto, entonces muchas veces se resuelve la epilepsia y ya está. No hay más. Pregunta muy importante para analizarla. Pienso que nos podríamos haber confundido respecto a una de las alternativas, ya que son medio confusas algunas, pero bueno, se entendió la pregunta, espero que sí. Este tipo de preguntas, no muchas veces, pero sí la podemos ver en el UNACOM. También súper importante. Vamos con la pregunta 5. ¿Cuál de los siguientes adipocitos libera adiponectina, perdón, la dislexia, cuya disminución se relaciona con síndrome metabólico, tejido adiposo visceral, glándula suprarrenal, tejido adiposo subcutáneo, hígado o músculo esquelético? Adipocitos, ¿cuál de los siguientes adipocitos libera adiponectina? Estará relacionado con qué? Con el tejido adiposo. Glándula suprarrenal libera hormonas, corticosteroides, perdón, hormonas. Hígado libera, no sé, factores de coagulación, por ejemplo, músculo esquelético. ¿Qué puede liberar músculo esquelético? Mionectina, ¿será? ¿Y qué más tenemos?
la alternativa A y la alternativa C. ¿Cuál será? ¿El visceral o el subcutáneo? Para esto hay tal vez algo fácil de recordar. Uno es el fácil y otro es el difícil. Esto es más que todo para la grasa visceral. Bueno, para la grasa en general. La visceral es la difícil y la subcutánea es la fácil. ¿Esto por qué? Porque la visceral es mucho más compleja su metabolización, a diferencia de la subcutánea. Obviamente igual tiene su grado de complejidad, pero no es tanto como la visceral. Y eso está relacionado, o lo podemos relacionar, con la adiponectina. La adiponectina es beneficiosa, ya que tiene efectos antiinflamatorios, efectos antiestrogénicos, y esto nos beneficia mucho, recordando siempre los efectos malos del tejido adiposo en exceso. Y esto se encuentra ¿en dónde? En el tejido subcutáneo. Entonces, esta adiponectina que es buena, que está en el subcutáneo, si disminuye, ¿qué es lo que vamos a tener? Factores o efectos proinflamatorios, proestrogénicos, que a la larga condicionan al síndrome metabólico. Vamos a marcar la alternativa C y estamos en lo correcto. La adiponectina es una herramienta, es una hormona protectora producida por los adipocitos con efectos metabólicos y antiinflamatorios clave. Y eso es muy cierto. Recuerden, yo pienso que los efectos antiinflamatorios son más relevantes. De forma paradójica, sus niveles disminuyen en personas obesas, especialmente cuando existe exceso de grasa visceral. Recuerden eso, es importante. Después tenemos que esta grasa visceral reduce la secreción de adiponectina, aumenta la liberación de sustancias proinflamatorias, eso es todo lo que ya dijimos. El efecto antiinflamatorio que es el más relevante y contribuye a proteger arterias, a prevenir disfunción endotelial y frenar procesos de aterogénesis. Datos claves que lo podemos asociar directamente con simplemente saber cuál es el fácil y cuál es el difícil y listo. No nos vamos a hacer más problema con esa pregunta. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuál es el mejor indicador para evaluar la efectividad de un programa de tamizaje del cáncer de mama? Tasa de positividad de las pruebas de tamizaje del cáncer de mama, tasa de letalidad del cáncer de mama, tasa de mortalidad del cáncer de mama, tasa de prevalencia o de incidencia. Para evaluar la efectividad, la incidencia no, estos son los nuevos casos, prevalencia los casos que ya están, la mortalidad sí. ¿Por qué? Porque nos dice cuántos pacientes fallecieron respecto a un programa de tamizaje. O sea, acá tenemos el tamizaje, pero la mortalidad nos dice si funciona este tamizaje. Mientras menos sea la tasa de mortalidad, mejor funcionó el tamizaje. Y eso sinónimo sería la efectividad. Porque fue eficaz este programa de tamizajes. Pregunta muy importante. La letalidad será la proporción de entre ¿qué es esto? Entre la mortalidad y los pacientes diagnosticados. Simplemente eso es una proporción. Esta es muy poco usada, la letalidad. Tiene sus casos importantes, pero por lo general en el EUNACOM casi no se pregunta la letalidad. Tasa de positividad de las pruebas de tamizaje del cáncer de mama. No, esto simplemente nos dice cuáles fueron positivas y ya. No nos va a interesar demasiado saber esto. Pero sí, el tamizaje estará inmersamente relacionado a la tasa de mortalidad, por lo que ya explicamos, para evaluar la efectividad. Marcamos y estamos en lo correcto. El principal objetivo de un programa de tamizaje del cáncer como el cáncer de mama es disminuir la mortalidad. Eso es lo que queremos. Por eso se ve, o bueno, es el mejor indicador para ver si esto funcionó. Recuerden eso, esta pregunta no recuerdo bien si la vimos en una reconstrucción, pero igual es muy importante. Puede venir a Leonacom, yo lo veo altamente rentable. Vamos con la pregunta 7. ¿Cómo se clasifica un bloqueo AB de primer grado? Onda delta presente, PR más de 200 milisegundos en el electro, ausencia de ondas P, QRS ancho más de 120, intervalo QT prolongado. Esa pregunta es muy buena para recordar y a la vez muy importante para el UNACOM. Realmente esta pregunta yo pienso que se la deben saber o deben entenderla muy bien para saberla. Onda delta, ¿en qué la vemos? ¿En qué? Sencillo, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Wolff-Parkinson-White. No se olviden porque es clave. PR más de 200, este es lo correcto. Siempre será
Bueno, siempre la vamos a ver en los bloqueos AB de primer grado, que el PR va a estar alargado, más de 200. Recuerden, igual es un dato clave. Ausencia de ondas PES, aunque la vemos en fibrilación auricular, la podemos ver en FA. QRS ancho más de 20, no sé, un bloqueo de rama completo, la podemos ver. Intervalo QT prolongado, este es síndrome QT prolongado. Sencillo. Entonces vamos a marcar la alternativa B. Estamos en lo correcto. Bloqueo AB de primer grado se define por un intervalo PR más de 200. Y así siempre va. Siempre tendrá este intervalo PR más de 200. Todas las ondas P conducen al QRS sin latidos bloqueados ni pausas compensadas. Generalmente es asintomático. Datos clave. Pero siempre debe estar bajo vigilancia. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué tratamiento farmacológico mejora la colestasis intrahepática primaria? Esta colestasis intrahepática, ¿qué nombre tiene también? Creo que cirrosis biliar primaria, ¿cierto? Y su tratamiento será rifaximina, paracetamol, interferón, ácido ursodeoxycólico, metformina. La rifaximina que la vemos, la podemos ver en síndrome de malabsorción, perdón, síndrome de intestino irritable, podemos ver a la rifaximina, encefalitis viral, me parece que también. Paracetamol no. No va a servir para esto. Interferón en hepatitis crónica, tras el tratamiento. Ácido ursodeoxycólico, pues sí, muy probablemente sí. ¿Qué dijimos? Me parece que vimos ya una pregunta que tenía la misma alternativa en una creo que la pregunta 2, pero muy probablemente lo sea. Cirrosis biliar primaria. Puede ser todo lo biliares relacionado con el ácido ursodeoxycólico, que es su tratamiento a la final que puede servir. Muchos estudios, les invito a leer eso de los estudios del ácido ursodeoxycólico porque muchos lo apoyan, otros no, es algo complejo. La metformina, no, esto se usa en diabetes mellitus tipo 2. Y así que vamos a marcar simplemente la alternativa D. Recuerden que esto para colestesis intrahepática primaria es algo muy complejo. Lo más importante que como tip les podría dar es su serología, que es con los AMA. Recuerden eso porque es datazo muy importante. Entonces acá sobre esta pregunta nos dice que el ácido ursodeoxycólico es un ácido biliar hidrofílico con propiedades citoprotectoras que lo convierten en un fármaco clave para el manejo de diversas enfermedades hepáticas colestásicas. Su acción no se limita solo a un mecanismo, sino que actúa de manera integrada para proteger y mejorar la función hepática. Reemplaza los ácidos biliares tóxicos acumulados en la colestasis, un efecto antiapoptótico y además estimula una coleresis rica en bicarbonato. Una pregunta realmente muy detallada, ya la veo, sí, importante, pero quizás sea esto un detalle grande. No se lo ve mucho de tratamientos, al menos a lo que recuerdo en todas las reconstrucciones, no se lo ve. Igual nos sirve, sencillo, ácido ursodeoxycólico que está en todo lo biliar, lo pueden recordar así. En muchas está, pero bueno, algo detallado es todo ese tema. Vamos con la pregunta número 9. En un estudio de cortes, el intervalo de confianza al 95% para el riesgo relativo incluye el valor de uno que implica el tamaño de muestra es insuficiente, el estudio tiene sesgo de selección, la asociación es estadísticamente significativa, la asociación es altamente significativa o la exposición predice protección absoluta. Pregunta súper importante de salud pública. Esta pregunta la vimos en una reconstrucción, algo parecido. Entonces acá. Intervalo de confianza, o sea, el IC al 95% y el RR en 1. El tamaño de la muestra es insuficiente, esto es independiente. Puede ser tamaño grande, tamaño pequeño, el tamaño de la muestra. El estudio tiene sesgo de selección, es igual, es independiente. Sí puede tener sesgo de selección, no, sería raro que tenga sesgo de selección. La asociación no es estadísticamente significativa, sí, ¿por qué? Porque tiene valor 1. Si tiene un 1 concreto, no es estadísticamente significativa. Si fuera más de 1, entonces algo está mal. Si fuera menos de 1, es un factor de protector, tal vez.
La asociación es altamente significativa, no, todo lo contrario, no es significativa. La exposición predice protección absoluta, esto es la protección, como les decía, menos a uno o mientras más cerca esté al cero, entonces significa que predice protección. Vamos a marcar la alternativa C, porque no es estadísticamente significativa. Y estamos en lo correcto. Un intervalo de confianza al 95% por una medida de asociación hacia el riesgo relativo que incluye el valor uno no es significativo. El valor uno en el riesgo relativo representa la ausencia de asociación entre la exposición y desenlace. Si el intervalo de confianza abarca el uno no se puede descartar que el verdadero efecto sea nulo. Esto implica asociación observada. En sí, si es uno no cuenta. Mayor a uno algo está pasando. Menor a uno protección. Esas son claves porque más o menos algo así la vimos en una reconstrucción. Vamos con la pregunta número 10. ¿Qué lesión precursora del cáncer colorectal es detectable en colonoscopía? Divertículo, pólipo adenomatoso, lipoma, úlcera péptica, hemorroides. Precursora del cáncer colorectal. Divertículo, ¿por qué podría ser precursora? No tiene relación con el cáncer colorectal, incluso en una colonoscopía, un divertículo, pues será algo muy discutible para realizarlo. Pólipo adenomatoso, esto sí está bien. Pólipo es benigno, pero adenomatoso, bueno, ese es el nombre y ese es el apellido, y al tener ese apellido sí lo vuelve algo que puede ser premaligno. Por eso es importante los pólipos adenomatosos en el tema de cáncer colorectal. Pueden ser precursoras. El lipoma, úlcera péptica, hemorroides no tienen ninguna asociación o no son precursoras para cáncer colorectal. Entonces vamos a marcar la alternativa B y estamos en lo correcto. Los pólipos adenomatosos son lesiones precancerosas. Se originan por una proliferación anómala de las glándulas epiteliales. La resección endoscópica de estos pólipos durante la colonoscopia previene su progresión a carcinoma invasivo. Tengan mucho cuidado con este tipo de preguntas. A la final estaba sencillo, pero igual deben tener cuidado. Vamos con la pregunta número 11. ¿Qué característica clínica sugiere mayor probabilidad de neoplasia cervical de alto grado? Leucorrea, dolor cíclico leve, sangrado postcoital y citología HSIL, dispareunia crónica. Leucorrea escasa, dolor cíclico son indiferentes a la probabilidad de neoplasia. ¿Pueden estar o no? Sangrado postcoital leve, sí podría ser para una neoplasia cervical, pero más se asocian a lesiones cervicales. Sería algo raro tal vez en una neoplasia cervical. Citología HSIL es lo correcto. Siempre. Recuerden, HSIL, lesión cervical de alto grado, probablemente 2, 3. Dispareunia crónica, esto se ve más, no sé, endometriosis, por ejemplo. Entonces marcamos acá la alternativa de citología, HSIL. La citología con diagnóstico HSIL, lesión intraepitelial escamosa de alto grado, indica riesgo de alto grado de una neoplasia. Será grado 2 o 3, sí, 2 o 3. Recuerden, eso es importante. Yo les aconsejaría recordar siempre toda esta, sí, recordar y entender todo lo que se refiere a neoplasia cervical, porque es muy preguntado y siempre es bueno recordar este temita en específico porque es muy rentable. Sus preguntas siempre la vamos a ver. Entonces, esta ya se refleja una alteración epitelial severa y la conducta recomendada es colposcopía. Vamos con la pregunta número 12. Recién nacido de 18 horas con ictericia rápida, bilirrubina total de 18, menor a 12 lo normal. A las 24 horas, madre B, RH negativo, sin profilaxis anti-D. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ictericia por deficiencia de la G6PD, ictericia por sepsis, ictericia por lactancia materna, ictericia fisiológica, enfermedad hemolítica del recién nacido por incompatibilidad RH. Acá pienso que los antecedentes son muy importantes y muy relevantes. Madre BRH negativo sin profilaxis y un recién nacido antes del día de vida con bilirrubina elevadísima. Es ictericia por deficiencia de la G6PD. La podemos ver
también, pero está asociado o un desencadenante será infecciones. Esa es la clave. Ictericia por sepsis, y podría ser, pero los antecedentes acá que nos diga específicamente que la madre es RH negativo, que no tenga profilaxis, pues ya lo podemos descartar. Ictericia por lactancia materna y fisiológica no son antes del primer día de vida y la hemolítica de recién nacido por incompatibilidad de RH. Pues esto es lo correcto y esta pregunta era muy sencilla. Difteria patológica aparece antes de las primeras 24 horas y progresa rápidamente en un recién nacido de madre RH negativa no sensibilizada. Esta es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Y eso se produce por una madre RH gestante con un feto RH positivo. O sea, madre negativa, feto positivo, genera anticuerpos de la profilaxis. Si no se realiza esta profilaxis, pues entonces tendremos esta anemia hemolítica por los mismos anticuerpos. El diagnóstico se confirmará mediante la COMS directa positiva y también porque habrá datos de anemia y bilirrubina indirecta elevada. Su tratamiento incluye fototerapia intensiva y en casos graves, exsanguinotransfusión, pero solo en casos graves. Vamos con la pregunta número 13. ¿Cuál es el marcador de resorción ósea más útil en osteodistrofia renal? Urea, hemoglobina, PCR, creatinina, fosfatasa alcalina ósea. Esta pregunta igual está muy sencilla. Urea, creatinina, función renal. Hemoglobina no tiene nada que ver con la distrofia renal y PCR es un marcador de inflamación, lo que nos deja con fosfatasa alcalina ósea. Marcamos y estamos bien. La fosfatasa alcalina ósea es el marcador más útil y específico para evaluar el recambio óseo o remodelado óseo en la distrofia renal, especialmente en el contexto de los trastornos minerales y óseos asociados a enfermedad renal crónica. Pienso que eso es lo más importante, porque esta pregunta sí es muy detallada, pero estaba sencillo. No hay por qué dificultarnos más con esta pregunta. Vamos con la pregunta número 14. ¿Qué respuesta fisiológica caracteriza una crisis de ansiedad en fobia específica? Aumento de la frecuencia cardíaca y su duración, midriasis sin cambio cardíaco, bradicardia, hipotensión, hipertermia corporal o piel fría y húmeda sin taquicardia. Para lo fisiológico, o sea, lo normal, ante una crisis de ansiedad por fobia, será aumento de frecuencia cardíaca y su duración. Eso es lo correcto. Eso es lo típico. Midriasis sí es igual, podemos ver midriasis, pero sí hay cambio cardíaco. Ya que dijimos que lo más frecuente, lo más característico será el aumento de la frecuencia cardíaca. Bradicardia y hipotensión, no sé, eso la podemos ver en síncopes, por ejemplo, hipertermia, no es algo característico, piel fría húmeda sin taquicardia, igual en síncope me parece. Entonces vamos a marcar la alternativa A y estamos en lo correcto. Durante la crisis de ansiedad provocada por un estímulo fóbico específico, se activa el sistema nervioso simpático. Recuerden que el simpático lo activa todo y eso producirá taquicardia, hipertensión, sudoración, temblor. Estos síntomas reflejan la clásica respuesta de lucha o huida. Pregunta muy sencilla. Vamos con la pregunta 15. Mujer de 30 años con disnea progresiva de 2 meses, edema en miembros inferiores y hepatomegalia, ecocardiograma, fracción de eyección de 35% con dilatación ventricular izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada idiopática, pericarditis constrictiva, estenosis aórtica crónica, miocardiopatía restrictiva. Esta pregunta sí está súper complejo. Tenemos primero la dilatación ventricular izquierda. Tenemos fracción de eyección al 35% que nos dice disfunción sistólica. Además, el hecho de tener edema de miembros inferiores y hepatomegalia será una insuficiencia cardíaca congestiva, muy probablemente por ventrículo derecho, o insuficiencia cardíaca de ventrículo derecho. En una paciente relativamente joven, tiene 30 años. La miocardiopatía hipertrófica pienso que es incorrecta debido a que no tiene o no es muy frecuente ver el hecho de que haya fracción de eyección al 35%. Por lo general eso está normal. Miocardiopatía dilatada idiopática, sí, podría ser dilatación ventricular izquierda. Mm, la fracción, los datos del eco sí lo respaldan. Que haya insuficiencia cardíaca congestiva también podría ser. Pericarditis constructiva, esta no, no tiene nada que ver ni la dilatación ni los datos del ecocardiograma. La estenosis aórtica crónica, igual, da
hipertrofia del ventrículo izquierdo, que lo podemos ver con dilatación ventricular izquierda, los datos del eco que también podrían ser relevantes, pero la edad, uy, no estoy seguro, sí que la edad cuadra también podría ser. Miocardio, pero esta tampoco, esta no es para nada. Dilatación con datos de eco, no es, ya que tiene múltiples cavitaciones, me parece la restrictiva. Entonces, nos quedamos con la alternativa B y la D. Me parece más seguro que sea la D, estenosis aórtica crónica, por la dilatación ventricular izquierda, la fracción de eyección, la insuficiencia cardíaca congestiva, pero no soy tan seguro por la edad. La marcamos y no era la alternativa B. Miocardiopatía, vemos por qué. Un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección reducida y dilatación del ventrículo izquierdo en el eco corresponde a la definición de miocardiopatía dilatada. Se caracteriza por la dilatación y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo en una paciente joven sin causa aparente. Muy cierto. Teníamos que habernos fijado los antecedentes de importancia o los antecedentes más relevantes. Otras miocardiopatías muestran patrones ecocardiográficos diferentes, hipertrofia en la miocardiopatía hipertrófica o alteraciones restrictivas en la miocardiopatía restrictiva. Pregunta compleja que sí, los antecedentes acá sí eran muy relevantes. Vamos con la pregunta número 16. ¿Qué examen de imagen puede mostrar edema muscular en triquinosis, resonancia magnética muscular, tomografía dental, ultrasonido Doppler, ecografía abdominal o radiografía simple? Ya. Acá el examen de elección es sencillo, será la resonancia magnética muscular, siempre de elección, alta sensibilidad y especificidad. La tomografía, bueno, que sea dental, pues no tiene nada que ver. Ultrasonido, ve flujo vascular, ecografía abdominal, no. Tiene mucha menos sensibilidad y especificidad. La radiografía nos puede servir ya en casos quizás mucho más crónicos, cuando vemos calcificaciones, nos puede servir. Pero en este caso, para ver el edema muscular entre quinosis, simplemente la resonancia magnética será lo correcto. Revela edema, inflamación de los músculos afectados por larvas enquistadas. Es útil en casos atípicos o de diagnóstico difícil. Permite orientar la realización de biopsias musculares y ayuda a distinguir la triquinosis de otras miositis. Pregunta muy importante, también muy compleja, ya que podríamos haber marcado también ecografía. ¿Por qué no? Incluso acá, en la pregunta no nos especifica si es examen de elección o si es examen inicial. Recuerden que también ahí varía mucho. En este caso, si no nos dice nada, pues yo pienso que resonancia magnética sí, me pareció haber leído examen de elección, pero bueno, igual, vale, resonancia magnética. Pregunta compleja. Vamos con la pregunta número 17. ¿Qué test gráfico es útil en la evaluación del temblor esencial? Dibujo de la espiral de Arquímedes, test de Rorschach, prueba de Schilling, test de Stroop, prueba de Wechsler. Esto es sencillo y también algo divertido. Recorre. Prueba de Wechsler evalúa o se asocia a la evaluación de inteligencia. De Stroop a la atención. De Schilling, la absorción de vitamina B12. El de Rorschach, esto es lo que alguna vez hayamos visto, ya sea por conocidos psicólogos o en películas donde los muestran proyecciones con imágenes ahí plasmadas como en tinta. Ese es el test de Rorschach. Acá el dibujo espiral de Arquímedes sí lo correcto, y este es clásico porque le damos al paciente un hoja en blanco y le pedimos que dibuje espirales. Si el paciente, por ejemplo, al dibujar por el mismo temblor empieza a hacer dibujos que no cuadran o espirales que no cuadran, entonces ya podemos dar o sospechar el diagnóstico. Es una prueba súper sencilla. Entonces, la alternativa, o bueno, la explicación nos dice que esta espiral es una prueba clínica sencilla utilizada para visualizar el patrón y amplitud del temblor. Se pide al paciente lo que ya dijimos, que haga este movimiento, el trazo preintraocular, la amplitud y regularidad del temblor. Útil para diferenciar temblor esencial, parkinsoniano o cerebeloso. Se emplea también para monitorizar la evolución y respuesta al tratamiento. Pregunta súper buena y muy fácil de recordar. Vamos con la pregunta número 18. ¿Cuál de los siguientes fármacos está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal grave? Filtrado glomerular menos de 30. Bifosfonato, raloxifeno, teripartida, calcitonina nasal o denosumab.
Ya. Si ven estos fármacos, me parece que es relacionado con osteoporosis, podría ser. Igual si nos daban metformina, pues eso está contraindicado. Pero acá, bifosfonatos sería lo correcto. Recuerden que una de sus contraindicaciones de todas las que tiene es la insuficiencia renal. Raloxifeno sí lo podemos dar, no hay ningún problema, pero su limitación es poca. Tienen muy pocas patologías. Teriparatida, sí está bien. Me parece que no tiene contraindicación. Denosumab, ese sí no tiene nada. ¿Por qué? Porque no se excreta por vía renal. Calcitonina nasal, algo que me parece que ya no se usa, pero no tiene contraindicación en insuficiencia renal. Entonces marcamos bifosfonatos y estamos en lo correcto. Son considerados de primera línea en la mayoría de pacientes osteoporóticos. Vean bien esto, a veces en las preguntas de la UNACOM nos dan alternativas con una pregunta específica. Por ejemplo, acá contraindicando en pacientes con insuficiencia renal grave, pero todas las alternativas se refieren a una patología en específica. En este caso está relacionado pues, algo con osteoporosis y en la explicación nos lo dice que sí, nos lo verifica, que está relacionado a pacientes osteoporóticos. Recuerden eso. Hay veces donde tenemos ese tipo de preguntas y nos podemos confundir, porque acá, no sé, la teriparatida es algo complejo de recordar si estará o no asociado a insuficiencia renal, pero no, no está asociado a insuficiencia renal. Sí, los bifosfonatos, contraindicadísimo. Recuerden eso, es importante. Acá nos dice que los difosfonatos suenan de primera línea de pacientes osteoporóticos, inhiben la absorción ósea por osteoclastos. En pacientes con trastornos gastrointestinales que dificultan la tolerancia, se prefiere usar formulaciones intravenosas y los difosfonatos están contraindicados en insuficiencia renal grave. Filtrado glomerular menor a 30. Pregunta súper compleja que muy probablemente la veamos, bueno, no digo muy probablemente, pero sí es altamente rentable para el UNACOM. Vamos con la pregunta número 19. ¿Qué medida no farmacológica mejora la calidad de vida en EPOC moderada grave? Dieta variada, restricción hídrica, reposo absoluto, dieta alta en carbohidratos, rehabilitación pulmonar. Súper sencillo acá. Nuestros buenos colegas de Kine nos pueden ayudar en esto, nos dan una clase sobre esto. ¿Por qué será la alternativa correcta la E? Rehabilitación pulmonar. La marcamos y estamos en lo correcto. Esta rehabilitación es una intervención no farmacológica muy eficaz en EPOC. ¿Por qué? Porque combina ejercicio supervisado, entrenamiento, educación y apoyo nutricional, todo en el ámbito respiratorio. Pregunta muy bonita para recordar. Vamos con la pregunta 20. Lactante de 5 meses con hipotonía axial, debilidad distal, fasciculaciones en lengua, disminución de reflejos, dificultad para respirar, movimientos respiratorios paradójicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Atrofia muscular espinal tipo 1, citomegalovirus congénito, síndrome de West, enfermedad de Pompe, distrofia muscular congénita. Pregunta, me parece que no, esta no la vimos en el UNACOM, pero igual está muy buena. Entonces acá, si nos damos cuenta, está muy grave. Pero muy grave, ¿por qué? Por hipotonía. Está muy hipotónico, tanto que tiene fasciculaciones, disminución de reflejos, dificultad para respirar. O sea, esto ya es grave, pero todo relacionado con hipotonía. Debemos buscar la alternativa que nos diga que sea algo muy grave y asociado con hipotonía. Distrofia muscular congénita podría ser hipotonía, debilidad, pero esta no es tan grave, ya que la dificultad respiratoria no se presenta, o bueno, no se presenta todos los síntomas en conjunto. Debilidad, hipotonía están, pero la dificultad respiratoria puede ir más adelante. No necesariamente que nos venga así un caso clínico, pero podría ser. Enfermedad de Pompe, relaciónenlo con enfermedades vasculares. La de Pompe. Síndrome de West, esto es espasmos o convulsiones, retraso de desarrollo psicomotor. Citomegalovirus nos puede dar calcificaciones periventriculares, lo más típico, y atrofia muscular espinal tipo 1. Atrofia muscular espinal. Esto le suena algo grave, ¿cierto? Espinal, ya.
Es algo que nos asusta. Y esta sí es lo correcto porque tiene hipotonía axial, debilidad junto con dificultad respiratoria. Esto es algo muy grave y todo relacionado con la hipotonía. Como les dije, todo este, toda esa pregunta nos decía simplemente una enfermedad, una patología que sea hipotonía grave, nada más. Marcamos la alternativa A y estamos bien. Ojo que igual podía ser esa distrofia muscular congénita. Entonces veamos que nos dice la atrofia espinal muscular tipo 1 aparece antes de los 6 meses de edad, se caracteriza por hipotonía axial, debilidad, fasciculaciones, debilidad respiratoria. La distrofia muscular congénita también cursa con hipotonía, pero sin fasciculaciones ni movimientos respiratorios, ni movimientos paradójicos respiratorios en fases tan tempranas. Sí, eso se da no todo junto, viene después. Por eso es un poco menos grave. La enfermedad de Pompe provoca hipotonía, cardiomegalia, datos cardíacos, no sé, vasculares, cardiomegalia. Citomegalovirus produce hipotonía y calcificaciones cerebrales sin fasciculaciones. Síndrome de West, espasmos e ipsarritmia sin fasciculaciones. Eso en el electroencefalograma, pero igual puede venir con convulsiones, ojito. En fin, ya vimos las 20 preguntas. Espero que todos hayan respondido de manera correcta, en especial esta pregunta número 15 que sí era súper compleja. Me parece que por unos datos, más que todo, sí, unos datos, unos detalles, podíamos verla correcto. Pero en fin, estoy seguro de que ustedes sí atinaron bien las 20 preguntas. En fin, nos vemos en otro video y sigamos estudiando.